Hola, bienvenidos a la clase de Historia Universal Contemporánea. Hoy vamos a revisar dos conceptos importantes que va a ser el colonialismo y el imperialismo. Para comenzar con nuestra ruta de aprendizaje en este siglo XX, es justo lo que vamos a estar viendo, la historia universal contemporánea, o sea que todo el siglo XX lo vamos a revisar y parte de algunos de los años del siglo XXI. Entonces, bueno, para comenzar, hablemos del siglo XVI y XVIII. Durante este periodo se va a dar el fenómeno, o bueno, la situación del colonialismo. ¿Qué es el colonialismo? Va a ser una forma de explotación, un dominio de un territorio sobre otro, ¿sí? Y este dominio va a ser económico, político, cultural, o sea que se va a cambiar la cultura, el lenguaje, las tradiciones. Y ahorita vamos a ver dos ejemplos en particular con México. Sí, entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede para comprender esto? Esto surge en Europa. Europa es muy pequeña realmente en territorio, ¿no? Lo hemos escuchado muchas historias, tenemos muy cercano el hecho de hablar de Francia, de Alemania, de Inglaterra, ¿no? Pero realmente Europa es muy pequeña. Sí, entonces son naciones ya muy antiguas y poco a poco fueron creciendo. Recuerden que hay una historia universal, o sea, antes de llegar a la historia universal contemporánea tendríamos que haber revisado la historia universal, y ahí, bueno, es donde vemos los griegos, los romanos, la cultura religiosa, cristiana, y cómo se va expandiendo, y bueno, va creciendo, ¿no? Poco a poco hasta llegar a estos tiempos, ¿no? Y entonces llegamos al siglo XVI al XVIII y se empieza a desarrollar entonces el colonialismo. ¿Por qué? Porque, bueno, en Europa están las naciones o los imperios o los reinos, ¿sí? Están tan apretados ahí que buscan la manera de extenderse, ¿no? Después vamos a conocer ahí un proceso que es la Revolución Industrial, ¿no? Igual la Revolución Francesa, que son procesos históricos que no vemos ahorita, pero que a final de cuentas es el pasado histórico que nos lleva a comprender por qué se da el colonialismo. Entonces están los reinos y buscan extenderse. Se da la Revolución Industrial, hay un cambio en cuanto a la maquinaria, se empiezan a utilizar máquinas de vapor y entonces se requiere mucho carbón para poder generar las máquinas, ¿no? En la Revolución Industrial, pues hay industria para las telas, para ollas, para más que nada el ferrocarril, los barcos, ¿sí? Y a partir de construir mejores barcos, pues podemos trasladarnos a otros territorios, ¿sí? Y a partir de construir vías y trenes, pues bueno, obviamente podríamos manejar la mercancía mucho más rápido y eso hace que se dinamice el mercado. Bien, entonces lo que buscan entonces estas naciones que están ahí apretadas es extender su capacidad comercial. Entonces empiezan a buscar nuevos territorios, nuevas rutas para poder explotar, ¿sí? Y bueno, ahí nos enfrentamos a la época de la colonia, ¿sí? Y para dar un ejemplo, pues está la colonia en México, la época de la colonia, el dominio que tienen los españoles sobre México, ¿sí? Y además no nada más fue México, o sea, agarraron toda América Latina. Recordarán que los portugueses llegaron también a Brasil. Caso curioso, ellos son los que en su momento, unos siglos atrás, por ejemplo el siglo XV, va a estar plagado de conquistas en el mar, ¿sí? Entonces vamos a tener este dominio de Portugal y de España, van a ser las grandes potencias en esa época, pero después va cambiando. Bien, entonces, ¿qué es el colonialismo? Pues lo que sucedió aquí en México. Hubo un dominio del territorio, hubo una explotación de materia prima, de alguna forma exterminaron, bueno, todavía permanecen, pero eliminaron a gran parte de la población, ¿sí? Recuerden que hubo enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces hubo un cambio de lengua, se trató de imponer un cambio religioso y entonces fue una explotación total. De hecho, México estuvo dominado 300 años, recordarán que desde el 1521 hasta 1821, ¿no? Por ahí son 300 años que va a estar México dominado por España. Entonces la época de la colonia en México, y justo eso
es el colonialismo. Pues así como lo vivimos en México, también se vivió en otras partes, ¿no? En esta época también los países europeos, sí, también se incluye después Japón y después se va a incluir también Estados Unidos, pero bueno, van a empezar a tomar otros territorios. ¿Cuál va a ser otro territorio que se va a ver afectado? Va a ser África. Sí, África también se lo van a repartir entre varias naciones, ahí hay un acuerdo que se realiza y pues bueno, se empiezan a repartir el mundo. Por ahí vamos a estar viendo un mapa y en el mapa vamos a ver cómo es que Inglaterra, ahí está el material que está ahí en la clase, podemos ver cómo Inglaterra tiene el mayor dominio para 1814. Sí, en 1814 Inglaterra se posiciona como el país con mayor dominio colonial, ¿sí? Después van a estar los franceses, los alemanes y ahí se sigue Portugal, etc. Sí, y en este mapa podemos ver cómo se diferencian, bueno, podemos ver todo el territorio que se está dominando por estos países, ¿no? ¿Qué va a ser? Va a explotación de los recursos naturales, ¿sí? Y pues bueno, el dominio político, económico, social. Ok, entonces nos iríamos a lo que es el imperialismo. Entonces, ¿qué es el imperialismo? Bueno, es una forma de dominio también, pero tiene un carácter comercial. Esto quiere decir que hay un dominio diplomático, político, para tratar de dominar a otras naciones. ¿Por qué digo que es diplomático? Porque pues es más que nada un manejo político, o sea que no hay en sí bueno, hay como una imposición en ocasiones donde manejan las piezas de los países para tener en los cargos, en las funciones públicas importantes, a personas que tengan cierta relación o que sean aliados al país dominante. Entonces lo podemos ver como un caso en toda América Latina, ¿no? Estados Unidos está presente en todos los países de América Latina, igual siempre se ha formulado como un protector de toda América Latina, incluso hay pues una leyenda de América para los americanos, ¿no? En el sentido de que América iba a proteger a los americanos, o más bien era la apropiación de todo el continente americano para los americanos, en este caso estadounidenses. Bien, como quiera que sea el caso, el imperialismo lo podemos ver en México a partir de este ejemplo, cómo el dominio de Estados Unidos está implícito o inmerso dentro de la política económica, cultural, incluso de México. ¿Sí? Entonces hay un dominio, lo podemos ver en las grandes empresas, los mercados, tenemos empresas como Walmart, McDonald's, Carl Jr. y todas las empresas que tú conoces norteamericanas. Recuerden que también hay empresas de Alemania, por ejemplo Volkswagen y bueno, de otros países, ¿no? Incluso también México tiene su poder, también México tiene su dominio con otras empresas y tiene presencia en toda América Latina y en otros países europeos, ¿no? O sea, así que, pues bueno, son cuestiones de mercado, de economía que en su momento revisaremos. Ahorita solamente estamos viendo entonces dos conceptos, colonialismo e imperialismo. El colonialismo es un dominio con mayor fuerza territorial, cultural, político, en todos los sentidos. Y el imperialismo es comercial, es más actual, es contemporáneo y tiene que ver con la cuestión comercial. ¿Sí? Todos los manejos tienen que ver con la función de poder obtener un recurso económico. Bien, para esto vamos a revisar tres guerras que son como ejemplos. Hay muchos ejemplos de imperialismo, de guerras que se han ocasionado por el imperialismo. Pero aquí en el libro que vamos a manejar como ejemplos está la Guerra del Opio, que es un conflicto entre Inglaterra y China, y es este abuso, esta necesidad de vender el opio en China y afectarlos para poder negociar y quedarse con el territorio. En este caso, los acuerdos es con Hong Kong, ¿sí? Es con lo que se queda en Inglaterra y bueno, ahí lo van a poder revisar ustedes en su libro. Otro es la Guerra de los Bóers.
La guerra de los Boers se sitúa en África. Hay un territorio bastante interesante que está dominado por los holandeses y los africanos, obviamente, pero ¿qué pasa ahí? Encuentran oro y diamantes, ¿no? Entonces, como pues ahí está el recurso del oro y el diamante, pues obviamente no lo van a dejar ir, ¿no? Y entonces hay un conflicto ahí. También los ingleses entran en acción y buscan la manera de quedarse con el territorio a como dé lugar. Se genera una guerra de guerrillas, un montonal de conflictos ahí, muertes, pero bueno, al final se quedan con ese territorio y las joyas y los diamantes, o bueno, esa materia prima valiosa, pues se la queda Inglaterra. Bien, entonces la otra guerra es la guerra hispano-española, que también viene ahí en su libro y ustedes van a consultar para elaborar un cuadro de doble entrada. Bien, entonces tiene que ver con los territorios de Filipinas, de Cuba, y ahí este territorio lo van a estar peleando. Es lo último que tienen los españoles. Se da ahí un caso de un hundimiento de un barco. Estados Unidos acusa a España de este conflicto, se genera la guerra, se apoyan de gente de Cuba y bueno, entonces se da este primer conflicto. Y bueno, termina Estados Unidos quedándose con este territorio de Cuba y las Islas Filipinas, Guam también. Entonces, pues bueno, eso es lo que sucede. Tenemos tres conflictos importantes, ahí la guerra del opio, la guerra de los Boers y la guerra hispano-española. Pero bueno, estos son solamente ejemplos, pero ahorita les hablaba ya de dos ejemplos aplicados en México, ¿no? La época colonial con los españoles y la época imperialista que vivimos actualmente con Estados Unidos. Bien, y estos son aspectos generales sobre el colonialismo y el imperialismo. Te voy a dejar ahí una tarea asignada, que es un cuadro de doble entrada, donde tú vas a revisar estas tres guerras, la de guerra del opio, la guerra de los Boers y la guerra hispano-española, hispano-estadounidense, y vas a ver las consecuencias, las características y las épocas en las que se dieron, ¿no? Tendrás que hacer una breve consulta bibliográfica en internet y pues bueno, vas a construir una pequeña tabla, un cuadro de doble entrada con información diferente y pues bueno, te dejaré todas las características ahí en tu tarea asignada y pues bueno. Pues un gusto comenzar con estas clases de Historia Universal Contemporánea. Esto fue el colonialismo, el imperialismo y pues bueno, nos vemos en la próxima clase.